Buenos días, niños. El día de hoy vamos a estar trabajando con el cuento. Pues para comenzar necesitamos saber qué es un cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio real con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo. Las características del cuento. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio. Es ficticio o puede ser real. Los personajes principales deben resolver problemas. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales. Deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Debe permitirle el juego de la imaginación a los niños. Un cuento debe combinar la realidad con la fantasía. Debe incluir elementos reales. Y por último, no debe presentar ningún elemento que contribuya a deformar la mentalidad de los alumnos. Un cuento tiene tres partes. La primera es el planteamiento o el inicio, donde se describen los personajes y empieza a desarrollarse la historia. Puede comenzar con diferentes frases, por ejemplo, había una vez, hace mucho tiempo y en un lugar muy lejano. Luego le sigue el nudo o el desarrollo, es en el cual se presenta el conflicto o el problema. Y algunas de las frases con las que puede comenzar este apartado es de repente, inesperadamente y sin darse cuenta. Por último, queda el desenlace o final, donde se presenta el clímax y es la parte más emocionante y la solución. Las frases para terminar pueden ser al final, así fue como y por último. Los tipos de cuento. Existen dos tipos de cuento. El primero es cuentos populares. Son la narración tradicional y breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones, es decir, que la historia varía, pero se viene a contar lo mismo. Coinciden en la estructura, pero pueden cambiar los detalles. En estos escritos los autores son desconocidos. Fue el primero en aparecer en nuestra sociedad. Suelen transmitirse de manera oral, aunque también podemos encontrarlos escritos. Los ejemplos de estos cuentos son cuentos de hadas, fábulas, mitos y leyendas. Los cuentos literarios se corresponden con aquellos cuentos que sí están escritos, y por ello cuentan con una estructura, un argumento y unos personajes concretos. Esta narración sí cuenta con un autor definido, que es quien escribe la historia. Por lo tanto, en esos cuentos literarios no cambian los detalles, sino que la historia al ser escrita no varía y siempre es la misma. Los cuentos literarios pueden ser cualquiera de los cuentos que se publican hoy en día. Entre ellos están los fantásticos, los infantiles, los de terror, los microrelatos, aventuras, ciencia ficción, históricos, comedia, policial o misterio, e infantil corto. La actividad del día de hoy es investigar un cuento que sea de su agrado y realizar un pequeño resumen del cuento en tu cuaderno. Posteriormente, por medio de WhatsApp, vamos a estar socializando esa actividad. Pues bueno, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Bye.